Bueno, buenos días. Escuchaba la oración del hermano y qué bueno es tener nosotros a quien encomendar nuestra responsabilidad, la oportunidad que el Señor nos da de hablar de Él. Saludo a todos de una manera muy especial, algunos que casi uno no los ve. Hermana Gloria Tascón, hermana Sobeida que está por acá. Hermana Sobeida hace poquito su madre partió y sé que fue un golpe duro para ella. Hoy está acá con nosotros. Por acá está John y su esposita, los niños, bienvenidos de Roldanillo. Y bienvenidos a todos. Y estaba pensando brevemente en dos cosas antes de empezar, y es en este tiempo de pandemia hemos tenido un montón de eventos maravillosos. Entonces pienso en los bautizos ahora 8 días atrás, que como iglesia particularmente los disfruto demasiado. Me encanta oír a personas hablando de Cristo, dando testimonio público de Cristo. Pensando en los matrimonios que hemos tenido, ¿cierto? Steven y Sandra que están acá. Ayer Jorgito y Mariani. Y bueno, y los otros que hemos tenido. También los bebés que han llegado y los que vienen en camino. Y quería hablar de mi querido hermano John y Marta, que ellos pensaron que se iban a quedar sin ser abuelos, pero ya van a ser abuelos. Ya Guillermo y Luis Guillermo y Lady están embarazados, entonces les damos una felicitación especial y oramos para que este embarazo sea bien, sin problemas. Entonces se nos va creciendo la iglesia y bueno, si alguna cosa se me pasa, pues ustedes me perdonarán. Quería solo decir eso y solo apoyar un momentico al hermano Byron. Yo sé que él no me está pidiendo eso y de pronto, pero quiero leer un versículo que ayer en Romanos capítulo 15, ayer lo disfrutábamos mucho porque el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos y es una carta a la iglesia en Roma, o sea, es una carta a creyentes. Y les dice en el versículo 29, bueno, en el 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, el apóstol Pablo va a llevar una ofrenda a Jerusalén. Dice, pasaré entre vosotros rumbo a España. Por lo que estudiábamos ayer, supimos que el apóstol nunca alcanzó a llegar a España porque cuando llegó a Roma ya quedó prisionero. Entonces, pero el versículo 29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros, a Roma, a creyentes, llegaré con abundancia de la bendición de ¿qué? Del Evangelio de Cristo. Del Evangelio de Cristo. Como esto no lo tenía en mis apuntes, pero ayer lo hablábamos. Cada vez que tengamos la oportunidad de estar en la reunión de predicación del Evangelio, y si podemos, y si nos están invitando, y si no nos duele nada, y si no tenemos impedimento, vengamos a escuchar el Evangelio. Es disfrutar de nuevo las buenas nuevas, es disfrutar de nuevo las buenas noticias. A veces le invitan a uno, hermano, usted me puede acompañar a tal parte a ir a compartir el Evangelio, y claro, hay disposición para ir. Pero algunos dicen, la excusa es que me invitan o lo invitan a uno es que porque yo no soy capaz de predicar el Evangelio, o yo no sé cómo hablar del Evangelio. Y entonces, y no vienen a las reuniones para aprender, entonces, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo vamos a aprender a hablar de Cristo, del Evangelio del Señor Jesucristo, si no queremos estar? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día, por este tiempo y por tus bendiciones y por la cena del Señor, por la familia en Cristo, por las alabanzas, pero especialmente te damos gracias por la adoración, por el gozo que nos has permitido tener esta mañana. Dejamos este tiempo en tus manos, como lo decía el hermano, bajo la guía del Espíritu Santo, y en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses de nuevo, capítulo 1.
Y yo pues tengo un problema con Colosenses bien serio porque hubiera querido seguir versículo a versículo como lo hace el hermano Byron o Samuel y todos los hermanos, la mayoría, pero yo no he podido hacerlo porque es que me encuentro algo y me meto por otro lado y salgo, bueno, ustedes me sabrán entender. Espero que todo, como el hermano decía, sea bajo la guía del Espíritu Santo. Dice, vamos a leer desde el versículo 3 por ahí al 10. Dice Colosenses 1, versículo 3, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, ya como les dije, hemos estado mirando algunas cosas en Colosenses. En el estudio pasado estuvimos mirando la oración del apóstol Pablo, sus acciones de gracia, y también nombramos un poquito esta petición que hay al final, que hay en el versículo 9 y 10. Quizás es más adelante la miraremos con más detalle, con más detenimiento. Hemos mirado las razones por las cuales el apóstol Pablo da gracias por los creyentes de Colosas. Bueno, cierto, la primera razón es que él exalta o da gracias al Señor por la fe de los hermanos, da gracias por el amor de los creyentes de Colosas hacia los santos, o sea, hacia el creyente, hacia el hermano. Y también hablamos, como les dije, de la petición del apóstol Pablo allá en el versículo 9 y 10. Quisiera volver a leer 3 versículos, el 3, el 4 y el 5, y dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que empieza a decir, da gracias, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y aquí hay una cosa muy importante, la fe verdadera, la fe única, la fe que necesita el hombre debe ser la fe correcta y debe ser en el Señor Jesucristo. Dice, y del amor que tenéis a todos los santos, el apóstol da gracias por la fe, pero la fe en Cristo Jesús, la fe verdadera debe producir amor. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, conocemos el verdadero amor y empezamos a amar de verdad. Amamos al Señor y amamos a los hermanos. Y el apóstol Pablo alaba, exalta el amor que se tenían unos por otros. Y luego dice en el 5, a causa de la esperanza, esta palabra puede significar por causa de la esperanza, parece como que conecta las tres cosas. Algún hermano aquí hace poquito nos habló del apóstol Pablo, en varias cartas nombra la fe, el amor y la esperanza como una triada. Dice a causa de la esperanza. Y esta mañana, y creo que el viernes el hermano habló, el hermano Byron acá, y esta mañana todos hablaron de la esperanza, la mayoría habló de la esperanza. Jaimito nos habló tremendamente de la esperanza y nos citó ese versículo en Primera de Juan, capítulo 3. Entonces, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ahora, un creyente o los creyentes sabemos que hay una esperanza guardada en los cielos para nosotros. ¿Lo sabemos? Pregunto. ¿Sí lo sabemos? Yo no me imagino a un creyente sin esperanza, pues sin la verdadera esperanza. Es posible que uno espere muchas cosas, espero trabajar y conseguir.
espero hacer esto y tener tal cosa. Espero leer la Biblia y aprenderme muchos versículos. Espero entender. Hay muchas cosas que podemos tener esperanza, pero la Biblia nos asegura que hay una esperanza guardada en los cielos para los creyentes y ese debe ser un gozo especial de nosotros en esta mañana. Dice, está guardada, esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, y aquí es donde entra lo maravilloso. ¿Por dónde llega la esperanza? ¿Cómo llega la esperanza al creyente? Por la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, en el versículo 5, la última palabra que encontramos en el versículo 5, ¿cuál es? ¿Cómo? Evangelio. ¿De qué era que estaba hablando el hermano Byron ahora? ¿De qué estaba invitando a qué? Al Evangelio, ¿cierto? Les pido el favor que me hablen para que no me hagan dar tanto miedo. Es que si ustedes me hablan, yo me siento acompañado. La última palabra que encontramos en el versículo 1 es la palabra evangelio, pero el apóstol Pablo le hace una descripción especial y la llama la palabra verdadera. Y esto es lo que me gusta de esta frase al final. Por la palabra verdadera del evangelio. Es tan impresionante el evangelio que podemos llamarlo la palabra verdadera. O sea, no hay una palabra mejor para nosotros o para el ser humano. Es la palabra verdadera. O sea, y si hablamos de palabra verdadera, no tiene mentira. Lo que produce es algo verdadero, es algo bueno. En Efesios 1:13 dicen, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. En segunda de Timoteo nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Luego dice en Santiago, dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El evangelio es la palabra verdadera, el evangelio es la palabra de verdad que todos los seres humanos necesitamos, pero cuánto más nosotros los creyentes necesitamos volver a disfrutar de esa palabra verdadera, de esa palabra de verdad. Ahora el apóstol encierra la fe, la esperanza y el amor en el evangelio. Están encerradas ahí, están enmarcadas. La fe, si uno volviera a mirar estas tres palabras, tendría que pensar, la fe sería pasado, el amor sería presente y la esperanza sería futuro. La fe, creemos en el Señor Jesucristo por la fe o llegamos a tener una relación con el Señor Jesucristo por la fe. Y eso es lo que alaba el apóstol Pablo a los de los colosenses. Llegamos a conocer a Cristo por nuestra fe. Entramos a ese maravilloso suceso especial del Señor que es el evangelio por medio de la fe. Si no entramos por medio de la fe, como yo no sé, yo estaba pensando que el hermano Alonso tendría que predicar un poquito más porque nos decía, si está aquí pero no baja aquí. Entonces, hay gente que puede tener mucha fe aquí, pero no baja acá. Y no pasa nada con él, ¿cierto? No pasa nada. El amor es presente. En todo momento está dentro del evangelio, está dentro del paquete del evangelio. Y el amor es presente en todo instante, en todo momento. En esta mañana he recibido mucho amor de parte de los hermanos, donde me encuentro con ellos. Ayer estuve en el matrimonio de Jorgito y allá encontré el amor. Allá estaba el amor presente hacia mí de los hermanos. La esperanza está enmarcada dentro del evangelio. El evangelio debe producir esperanza. La esperanza. Ahora,
El que ha puesto su fe en Cristo, el que ama a sus hermanos, por lógica, tiene esperanza. Y esta esperanza llega al hombre por el Evangelio. Por el Evangelio. El hombre sin Cristo tiene un montón de esperanzas vanas, huecas, que conducen al infierno. El hombre vive esperando un montón de cosas, ¿cierto? Que su vida mejore, que aparezca un golpe de suerte, espero tal cosa, espero tal otra, espero un mejor trabajo, espero no sé qué, espero no sé cuántas. Pero al final pueden llegar muchas cosas buenas inclusive, pero si no tiene su fe en Cristo, va al infierno y todas sus esperanzas mueren. El hombre que le cree a Dios, que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, tiene esperanza, tiene la verdadera esperanza. La esperanza que nos está guardada en los cielos para todos nosotros los creyentes, lo acabamos de leer, ¿cierto? Cuando el hombre cree en el Señor Jesucristo, cuando el hombre conoce el Evangelio del Señor Jesucristo, cuando el hombre conoce la palabra de verdad, entonces conoce la esperanza que está reservada en los cielos para nosotros. Eso es lo que tiene que pasar. Debe cambiar. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, nuestra esperanza tiene un giro, tiene un cambio total. Ya esperamos otra cosa, que es lo que quiero hablar más abajito. Comenzamos a mirar las cosas de este mundo como lo que deben ser. Un creyente en este mundo debe mirar las cosas pasajeras. En este mundo las cosas son pasajeras, pero la esperanza en el Señor Jesucristo nos dice que las cosas de Él o la esperanza en Él es eterna. Es eterna. Aquí, pasajeros. Entonces, la esperanza en un creyente que pone su fe en el Señor debe ser diferente. Alguien que creyó en el Señor debe ser diferente. Dios tiene una maravillosa esperanza para los creyentes, reservada, guardada en los cielos. Yo quiero hablar un poquito de eso en este tiempo. Por ejemplo, miremos un momentico en Juan 14, lo sabemos, pero es que es tan bello volver a pasar por ahí, cuando el Señor Jesucristo está hablando con los apóstoles y les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una maravillosa esperanza que nos habla de varias cosas. El Señor se va y vuelve y nos llevará. ¿Y nos llevará a dónde? A su casa, a una casa que nos preparó. Y esa es una maravillosa esperanza. Pero yo pienso que el concepto o la palabra esperanza o la esperanza de la que nos habla en la Biblia es un concepto bien amplio. Pero ella tiene algo concreto. La esperanza de la que nos habla la Biblia tiene algo bien concreto, algo por lo cual nosotros nos debemos gozar en esta mañana. Y es que, bueno, la esperanza tiene un objetivo y es estar por siempre con el Señor Jesucristo. Esta debe ser la esperanza. Estar por siempre con el Señor Jesucristo. Dicen en Tesalonicenses 4:17, dice: y así estaremos con el Señor por siempre. Y así estaremos con el Señor. O siempre estaremos con el Señor. Entonces, ese debe ser la esperanza concreta, o el objetivo especial de la esperanza, es estar por siempre con el Señor. Cuando hablamos de esperanza, inmediatamente viene a nosotros el arrebatamiento. Entonces, la esperanza, digamos que tiene unos aspectos, y uno es el arrebatamiento, ¿cierto? El Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Y eso es una maravilla. Yo quisiera que en esta mañana de pronto alguno dijera amén por eso. Porque el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. El otro aspecto es que leíamos acá en Juan, y es que Él tiene una casa preparada para los creyentes. Amén, ¿cierto? Amén.
Pero otro aspecto de la esperanza es que nuestros cuerpos van a ser transformados. Y esa, déjenme decirles que esa es una de las cosas que más me consuela. Una de las cosas que más me consuela. Porque este cuerpo mío tiene un montón de cosas que yo ya no quisiera tener. Es rebelde. Tiene un montón de ideas locas que yo quisiera que desaparecieran. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando nuestros cuerpos sean transformados. Cuando nuestros cuerpos sean nuevos. Entonces, vamos a leer Filipenses. Miren este hermoso pasaje, Filipenses capítulo 3. Dice versículo 20, perdón. Sí. 20 y 21 dice, más nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Significa eso que aunque estamos en la tierra somos ciudadanos del cielo, ¿cierto? Estamos todavía en la tierra, pero ya por posición, por promesa del Señor somos ciudadanos del cielo. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde va a venir el Señor Jesucristo? Del cielo. A buscar a los ciudadanos celestiales. Luego dice, el cual, este es el versículo que me gusta tanto, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Este cuerpo de verdad nos humilla. Yo me pongo a pensar, si al hermano Byron ahorita dice, hermano, por la noche acordémonos y todo lo que dijo esta mañana referente a llamarlo, ¿cierto? A decir, sí, hermano, voy a ir, algo concreto. Yo solo puedo pensar en que es que este cuerpo es muy rebelde, este cuerpo nos humilla a hacer lo que no queremos hacer o lo que no debemos hacer. Dice el apóstol, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede hacer también, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hay una promesa, hay una esperanza maravillosa para nosotros los creyentes, y es que tendremos cuerpos nuevos, nuestros cuerpos serán transformados. Más adelantico vamos a mirar por qué razón nuestros cuerpos deben ser transformados. Por ahora, alegrémonos y alentémonos con esta verdad. Tenemos esperanza en que un día nuestros cuerpos van a ser transformados. Es una maravillosa esperanza, una maravillosa esperanza. O sea, tendremos cuerpos espirituales, cuerpos celestiales, cero terrenales, cero carnales. Una maravillosa esperanza. Vamos a mirar en 1 Corintios 15, apoyarnos en algunos versículos. Yo diría que 1 Corintios 15 es uno de esos capítulos donde uno entiende tantas cosas, aprende tantas cosas, pero el capítulo 15 nos habla de varios temas. Uno es la resurrección de los muertos, otro es la venida del Señor Jesucristo, hablándonos del arrebatamiento. Otra habla de la transformación de los cuerpos, hace unos maravillosos contrastes entre lo terrenal y lo celestial. Pero yo pregunto, ¿cuál es el inicio del capítulo 15? ¿Quién me dice de qué tema nos habla? ¿De qué? El hermano Byron la tiene clara, pero ¿qué me dicen los demás? ¿De qué nos habla? Mire, está entrelazado. No, ¿cómo vamos como creyentes a decir, no, yo ya soy creyente, yo que voy a ir a la reunión de... Si es que en el Evangelio empieza todo. En el Evangelio empieza todo. Usted empieza a leer 1 Corintios 15 y empieza con el Evangelio, diciéndole inclusive que si no retuvieron la palabra, la muerte, sepultura y resurrección del Señor, creyeron en vano. Entonces, para usted lo que sigue no es. Pero si usted es un creyente de verdad, todo lo que sigue es para usted. Todo empieza con el Evangelio.
Capítulo 15, versículo 40. Les dije que iba a sacar algunos versículos aquí. 41 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Imaginen ustedes esto. Hay cuerpos celestiales. ¿Dónde están los cuerpos celestiales? Pues allá en el cielo. Los terrenales, nosotros aquí. Pero dice, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Y uno puede pensar en la gloria terrenal. Posiblemente tendremos glorias, momentos especiales de alegría, de júbilo, de pronto hasta de fama. Pero es efímero, pasajero. Alegrías pasajeras. Pero la gloria en el cielo es eterna, es por siempre. Versículo 41, y una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Y este versículo da entrada al siguiente versículo, pero déjeme decir algo adicional. Los cuerpos celestiales definitivamente debemos pensar que son del cielo, ¿cierto? Del cielo. Pero los cuerpos terrenales, cuando uno busca la palabra terrenal, en el griego inmediatamente nos lleva a mundanos. Imagínense ustedes la palabrita que encontramos. Mundanos, es decir, físicamente terrenales o de este mundo, y moralmente igual. Físicamente del mundo y moralmente también. En el versículo 42 dice, vamos a leer hasta el 44, dice, así también es la resurrección, hablando, ¿cierto? El versículo 41 dice, una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna, otra las estrellas, y luego dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y ese cuerpo animal nos habla de un cuerpo natural, o sea, el que nosotros tenemos. Entonces, en estos hermosos versículos que acabamos de leer encontramos, yo diría que unos hermosos contrastes, unos contrastes que animan. Ahora, estos contrastes nos dicen lo que somos mientras estemos en esta tierra, pero también nos dice lo que seremos cuando partamos de este mundo, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Por esa razón, tengo que decir que lo que somos no se compara con lo que seremos. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿De dónde es que está esa cita? Romanos 8:18. No se compara. Ahora, el versículo 42 empieza hablando o nos da un encabezado especial de todo lo que sigue, y es hablando de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. La Biblia nos habla, porque muchos, bueno, los saduceos eran especialistas en decir no hay resurrección de muertos. El hermano, hoy es domingo, el viernes nos habló de ese tema diciendo precisamente que muchos decían que no había resurrección de muertos. Pero la Biblia nos confirma que sí hay resurrección. Dice allá en Tesalonicense, dice, ¿y los muertos en Cristo qué? O sea, hay resurrección, amén, ¿cierto? Amén, porque hay resurrección. Entonces, la primera parte dice, así también es la resurrección de los muertos. La Biblia también nos dice que unos resucitarán ¿para qué? En Juan 5, para vida eterna, y los otros para condenación. Exactamente. Entonces, la palabra resurrección traduce levantarse, pararse de nuevo. Imagínense esta hermosura. Nos desprenderemos de ese cuerpo caído, terrenal, carnal, que nos ha humillado, y nos levantaremos en cuerpos gloriosos, transformados, semejantes al del Señor Jesucristo.
Hermanos, ¿no les parece una hermosa esperanza? Una hermosa esperanza. En la segunda parte del versículo encontramos el primero de los 4 contrastes que nos hablan de la maravillosa transformación de los cuerpos de los creyentes en la resurrección prometida por el Señor Jesucristo. Dice, el primero dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y esto es una maravilla. Esto es una promesa hermosa, porque tenemos que confesar en esta mañana que nuestros cuerpos son corruptos. Nuestros cuerpos están tirados a la muerte. Nuestros cuerpos quieren estar separados de Dios. La corrupción, ¿sabe qué palabra traduce en el griego? Ruina. Ruina. Nos habla de nuestros cuerpos corruptos, nos habla de ruina, de cuerpos terrenales y también del pecado. En nuestros cuerpos habita el pecado, pero también nos habla de muerte. ¿Cómo resucitaremos o cómo resucitará el creyente? En incorrupción, en cuerpos incorruptos, sin pecado, sin ruina, celestiales, por siempre limpios, por toda la eternidad. Celestiales, nos dice, ¿cierto? Estamos hablando ahora. En el versículo 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Uy, qué maravilla, ¿cierto? Y la palabra deshonra nos habla de indignidad, somos indignos. La palabra deshonra nos habla de vergüenza por el pecado. Cuerpo de la humillación, como hablábamos ahora en Filipenses. Avergonzados por el pecado, avergonzados por lo que a veces hacemos, pero resucitaremos en gloria. Y el Señor prometió que nos iba a dar su gloria. Y para tener su gloria necesitamos cuerpos transformados, cuerpos nuevos. Es decir, ya no hay pecado, ya no hay vergüenza. En estos cuerpos se siembra, dice, este sí que me gusta, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Este sí que me gustó cuando lo estaba leyendo de nuevo. Y la palabra debilidad habla de fragilidad. De verdad que nosotros en la tierra somos cuerpos frágiles. Cualquier cosa hace efecto en nosotros. El pecado viene y nos quiere tumbar. La tentación aparece en todo momento. No frágiles ante la tentación. Pero cuando resucitemos en poder, ya no seremos frágiles, ya seremos fuertes. Ya tendremos el cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Y lo que más me gusta es que no habrá tentación. Una de las cosas que más me gusta de nuestros cuerpos transformados es que no habrá tentación. El pecado no nos puede tentar. En el versículo 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Entonces, en este momento estamos en un cuerpo animal o natural, o sea, terrenal, pero ¿qué nos promete el Señor? Que tendremos cuerpos espirituales o celestiales, y vuelvo a decir, semejantes al del Señor Jesucristo. Entonces, haciendo un resumen rápidamente, la incorrupción triunfa sobre la corrupción. Y esto es una promesa que nos alimenta la grande esperanza que el Señor nos ha dado. La incorrupción va a triunfar sobre la corrupción. La gloria celestial, la gloria del Señor Jesucristo triunfará sobre la deshonra terrenal. El poder de Dios triunfará sobre la debilidad nuestra. Y lo espiritual triunfará sobre lo animal o natural. Esto es una maravilla. Hermano, resucitaremos en incorrupción, resucitaremos en gloria, resucitaremos en poder, resucitaremos espirituales. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla, qué maravilloso es nuestro Dios. Nuestro nuevo cuerpo
de resurrección será glorioso. Solo puedo decir que qué maravillosa esperanza tenemos los creyentes. Y esto, porque les dije, esto es solo un aspecto. Bueno, y hay otras cosas que yo lo que no me acuerdo, hermano Byron, y perdóname que se lo pregunte en público, es hasta qué hora es la enseñanza. No es hasta las 12 o hasta las 12 y piquito. Un poquitico más. Un poquitico y ya. Del versículo 47 al 50 rápidamente, hay también unos maravillosos paralelos o contrastes o comparaciones que el Señor hace, el apóstol Pablo nos hace, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice el 47, el primer hombre es de la tierra, hablando de Adán, ¿cierto? Pero el segundo hombre, qué maravilla, el que vino a salvarnos es del cielo. El que nos hizo la promesa es del cielo. Versículo 48 dice, ¿cuál el terrenal? Pues si hay un terrenal, pues también habrán terrenales, pero si hay un celestial, también habrán celestiales. Muchas personas terrenales no quieren ir al cielo, no quieren vivir una vida nueva, porque están apegados a este mundo, a la tierra, a lo terrenal, a la carne. Pero el versículo 49 dice, y así como hemos traído y este versículo diría yo que es tan importante en esta mañana, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto nos dice que mientras hemos estado en esta tierra, hemos sido la viva imagen de Adán, que es terrenal. Y Adán pecó y de ahí heredamos el pecado y hemos sido la imagen, hemos hecho lo que Adán hizo. Pero viene la promesa, versículo 49, traeremos también la imagen del celestial. O sea, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, recibiremos un cuerpo espiritual en la resurrección y así seremos la imagen celestial del Señor Jesucristo. En otras palabras, es necesario que tengamos un cuerpo nuevo, transformado celestial, porque para poder ser la imagen del celestial necesitamos un cuerpo nuevo. Es necesario que tengamos el cuerpo adecuado, que sea la imagen del Señor Jesucristo para nuestra vida futura en el cielo. Es necesario. Pero eso nosotros hemos creído y eso lo hará ¿quién? El Señor, no nosotros. Nosotros en la tierra tenemos que vivir como si fuéramos ciudadanos celestiales, pero la transformación es de Él. Él es el que transformará nuestros cuerpos. El hermano citó Primera de Juan, se los leo rápidamente y dice, Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se han manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, esto es lo más bello y hermoso, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo podremos ver al Señor Jesucristo? Pues con un cuerpo transformado, con un cuerpo celestial, con un cuerpo nuevo. Porque luego dice el 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre no entrarán en el cielo. No entrarán en el cielo. Por eso nos alegramos en esta mañana, porque una vez nuestra fe fue puesta en el Señor Jesucristo y nos dio esta semejante promesa. Un día seríamos transformados. Volviendo a resumir, seremos transformados, seremos arrebatados, tendremos casa nueva y por último estaremos por siempre con el Señor en los cielos. Estaremos por siempre. Todo esto empezó ¿dónde? En el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahí empezó. Ahí empezó. Tenemos esperanza a causa o por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Por haber creído. La fe, el amor y la esperanza es un maravilloso paquete contenido en el Evangelio. Mis queridos hermanos, alabemos al Señor porque un día
tendremos cuerpos transformados para poder ser la imagen de Él en nuestra vida futura en el cielo. Amado Dios, te damos gracias, oh Dios de los cielos, por este tiempo, por la esperanza, Padre, que hemos hablado en esta mañana, la maravillosa esperanza solo tenemos nosotros. Y Padre, de verdad necesitamos tu ayuda. Necesitamos, Padre, vivir más esta esperanza. Así como dice allá en primera de Juan 1:3 dice, y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Padre, necesitamos vivir esta esperanza, necesitamos anhelar, necesitamos amar la venida del Señor Jesucristo. Necesitamos esperarlo con gozo, con alegría, Padre, no viviendo como seres terrenales, sino como ciudadanos del cielo. Permítenos, Señor, entender esto, entender esta verdad y vivirla. Y Padre, esperar, anhelar ese encuentro maravilloso del Señor Jesucristo con su iglesia, con su amada esposa. Padre, encomendamos la predicación del Evangelio en la noche, que sean muchas personas llegando y también que sean personas salvas. Oramos por nuestro querido Juan Varela, Señor, para que pronto sea levantado y Padre pueda dar gloria y alabanza al Señor, Padre, y pueda recuperarse totalmente, también su hijita y también su familia, Señor. Oramos también por nuestra hermana Sobeida, Padre, que está pasando por este momento difícil, por su hija Viviana, Señor, oramos por ella y por su familia. Oramos por el bebé que viene en camino, Padre, de Luis Guillermo y Lady, y oramos por los matrimonios también y los hermanos que se hicieron bautizar. En el nombre del Señor Jesús dejamos todo este tiempo en tus manos y estas peticiones. Amén.